Gracias a todos por continuar con nosotros ya en esta segunda etapa del programa HCH Política, conociendo a los precandidatos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central en esta oportunidad y en este espacio. En esta segunda media hora pues tendré la oportunidad y usted también tendrá la oportunidad de conocer a otro precandidato a la Alcaldía del Distrito Central. En esta oportunidad del Partido Libertad y Refundación del Movimiento Avancemos. Estoy hablando de don Wilfredo Méndez, un reconocido defensor de los derechos humanos aquí en el país. Usted de pronto poco o nada conocerá de él, o conocerá mucho también, pero lo vamos a conocer del otro lado de la moneda. ¿Quién es él? ¿Por qué estas aspiraciones políticas ahora? Don Wilfredo Méndez, buenas tardes. Un gusto, Denis, un placer y un honor aquí estar con HCH. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad suya, poder platicar y conversar con todos los televidentes que están a nivel nacional conectados con HCH Política. A todos ustedes los que están comentando en las redes sociales, nos pueden buscar también en nuestras cuentas en Twitter, en Facebook, así a través de Hable Como Habla Televisión Digital, y opinar sobre este tema que vamos a abordar con don Wilfredo Méndez. Don Wilfredo Méndez, la gente conoce su trayectoria de defensor de derechos humanos, que también vamos a hablar de ella, pero ¿de dónde viene usted? ¿Usted es originario de aquí de Tegucigalpa? Se lo digo personalmente, pensé que era de otro lado, no me imaginé que era la capital. Bueno, de pronto y no lo sea, pero lo vamos a saber. Don Will, cuénteme de su infancia, dónde nació, cuál ha sido su recorrido personal, dónde estudió derechos humanos, y en su carrera personal, ¿cómo ha sido? Bueno, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. En efecto, no soy de acá de Tegucigalpa, yo soy del Paraíso, de la ciudad del Paraíso, y ahí he estado planteando algunas ideas de mi pueblo, de mi ciudad, en el crecimiento. Mis papás vienen del lado de Oropolí, por Yuscarán. De ese lado hay un lugar que la gente no cree que existe porque se llama comunidad. Ahí la gente es muy sencilla para poner nombres. Allá, por ejemplo, si hay un lugar que hay mucho barro, le llaman el barro. Si hay un lugar que hay muchas espinas, pues le ponen el espinal. Entonces, mis papás vienen de esa zona. Yo en efecto nací allí. Mis papás se fueron a Danlí porque estaban las tabacaleras, a trabajar en las tabacaleras, y luego otra familia se fue para el lado de Trojes, otra se fue para el lado del Paraíso, con el tema del café. Entonces ya mis papás se fueron para la ciudad del Paraíso, un pueblo pequeño, y luego me llevaron a mí, yo creo que tendría unos 4 años, más o menos. Por eso yo digo que soy del Paraíso, porque todo lo que mi cerebro recuerda está en ese pueblo, frontera con Nicaragua, que ya verá usted que es muy importante para mí mencionar eso, porque eso después va a influenciar mi pensamiento y mi vida en relación al derecho humanitario. Pero allí, en ese lugarcito nací. Bueno, ahí fue la mayoría de su infancia. ¿Dónde estudió? En el Paraíso, como le digo, 4 o 5 años más o menos me llevan para allá y allí estudio, ¿verdad? Trataron mis papás de ponerme de 6 años más o menos a la escuela, no me admitieron hasta que cumpliera los 7 años. Así es que entré a la escuela María Garay de Vallejo. También el Paraíso era bastante sencillo. Habían 2 escuelas, una estaba en la parte de arriba del pueblo y otra en la parte de abajo. Entonces la escuela de arriba se llamaba la escuela de arriba y la escuela de abajo la escuela de abajo. Yo creo que por eso ahora tengo 2 gatos, me gustan los gatos, un gato negro y un gato blanco. Entonces ya sabrá cómo se llama, el gato negro y gato blanco. Entonces allí crecí, Denis, en un ambiente para mí que a veces trato de entender por qué algunas cosas. Era un pueblito en ese momento, pequeño, no habían bibliotecas, había una nada más. Sin embargo, mi pasión por los libros era muy fuerte. De pequeño yo quería ser científico, así que empecé a coleccionar botellas, botes, y empezaba a tratar de mantener algunos seres vivos y todo esto. Hice mariposarios, hice colecciones de saltamontes de todos los colores, aprendí a disecar animales. Y bueno, pensando en que podía llegar a ser científico. Pero lógicamente, cuando veo mi entorno, vengo de una familia campesina, mi papá campesino, mi mamá también, y sin recursos, ¿verdad? Una gente muy pobre, y pienso que no va a ser posible. Entonces, así que hago a un lado, incluso, aunque le parezca un poco asqueroso, pero hice un estadio de cucarachas, un estadio completo. A mí el fútbol, no sé de fútbol, pero hice un estadio y las cucarachas, uno para arriba, otras en distinto movimiento, y todo el escenario y todo. Pero que tendría unos 8 años, 9 años, me imagino. Así es que un día me doy cuenta que no es posible que yo pueda llegar a universidades que me puedan permitir ser un científico, y todas esas cosas las hago a un lado. Pero también recuerdo que una de esas veces me siento a la acera
de la casa y veo pasar la gente. Y en eso también tomé una libreta y empecé a anotar, ¿no?, el comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas fue una cosa que en ese momento digo, voy a hacer uso de lo que tengo. Y después le voy a contar también cómo aprendí a pintar. Entonces, porque digo, voy a hacer uso de todo lo que tenga a la mano, de todo lo que pueda. Así es que aprendí a tomar nota del comportamiento de las personas, de sus pasiones, de sus molestias, de sus felicidades. También después recuerdo, mi papá fundó después un estudio fotográfico, así es que allí había mucho papel de las fotografías que se botaba. Y yo pensé, si dibujo todos los días, un día voy a ser un buen dibujante y voy a ser un pintor. Así es que empecé a dibujar. Pinté hasta como a los 19 años más o menos. Tengo mis 4 pinturas, 5 o 6 creo. Y eso, pero era aprovechar todo al máximo. En el aprovechar todo al máximo, en la búsqueda del conocimiento, me encontré con libros, pero solo había uno que era grande, la Biblia. Así es que antes de los 11 años, como hablamos con el doctor Carlos Sosa Cuello, me había leído toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Aunque le cuento que a partir de ahí prometí no volverla a leer porque me asustó el Apocalipsis. Así es que me dediqué también en ese ámbito a crecer en el ambiente religioso. Mi mamá era católica, de esas señoras que rezaban y les regalaban una gallina después de que rezaba. Así es que muy devota, sin embargo después se volvió evangélica. Yo pasé por todas las iglesias de mi pueblo, en todas aprendí. Pero imagínense que a los 13 años, 14 más o menos, me incorporé como voluntario de la Cruz Roja y allí aprendí, Denis, lo que no había aprendido en el mundo cristiano. O quizás lo había escuchado, pero no lo había interiorizado. Y era siempre haga el bien y nunca espere nada a cambio. Will, después de ese proceso de su infancia, creció, estudió en la universidad, fue a la universidad, ¿en qué universidad estuvo? Bueno, vine a la Universidad Nacional. Para mí era muy difícil, estudié bachillerato, la gente no sabía por qué estudiaba bachillerato, yo no tenía dinero para ir a una universidad y en efecto no lo tenía. Así es que me fui a las montañas de café a cortar café, era una zona cafetalera y lo que hacía era ahorrar dinero para venirme a la universidad. Mi mamá se opuso a que estudiara Derecho, dijo que mi carácter era muy difícil, no, era un buen muchacho, no se refería a eso, sino que vos sos un peleador. Y como peleador, si estudias Derecho, vas a tener muchos enemigos y entonces no estudies eso. Entonces cuando vine, y claro, como yo le narro el tema de la psicología, pues entré a la universidad matriculándome en psicología. Nunca matriculé ninguna clase de la carrera porque mi idea era el Derecho. Estudié Derecho acá, para poderme mantener aquí también tuve que trabajar como ayudante de albañil. Recuerdo una vez en la Kennedy, mi papá le dieron que construyera una segunda planta y mis compañeros en ese momento, yo estaba arriba en la segunda planta construyendo y mis compañeros estaban abajo, Misael y Esteban. Me dijo, adiós Will, y ellos iban para la universidad mientras yo estaba subido allá. Lo que hacía en ese tiempo también para no desaprovechar, por una cuestión de conocimiento, era irme también después de las 5 de la tarde a la universidad. Ahí habían cursos cortos, todo era gratuito, así es que me fui para ahí. Terminé la universidad con una beca préstamo que le llamaban en aquel momento, así que cuando terminé la universidad me dieron un talonario así de grande que tenía que pagar después. Pero entré a estudiar Derecho, me gradué de abogado, tomé como especialidad el Derecho Internacional. Alguna gente me dice, cuando me mira con ese carácter muy fuerte, yo le digo que yo estudié diplomacia y me preguntan, ¿pero pasó la clase? Pues sí la pasé, era un buen estudiante y eso sí aprendí a ser muy franco toda mi vida. Quizás el dolor, Denis, que vi, eso me hizo tener un carácter fuerte. Después de eso, ¿se casó, tuvo hijos? Mire, yo pensaba casarme a los 30, pero mi esposa me propuso matrimonio. Yo tenía 26 años y 25 años, creo, porque me casé a los 26, y ella me propuso matrimonio. Entonces, así es que iba a decir yo, pues que sí, ¿no? Entonces, muy enamorado de mi esposa. Raro que sí, yo cada vez que cuento que fue ella quien me propuso matrimonio, la gente dice, ¿de verdad? Pues sí, tengo una hija, ya entró estos días a la universidad a estudiar arquitectura. Ella tiene 17 años y mi hijo tiene 15 años. Don Willy, ¿en qué momento se le ocurre a usted ingresar al tema de derechos humanos? ¿Cómo se convierte en un defensor de derechos humanos? Bueno, le decía que para mí era muy importante narrarle al principio que yo crecí en ese pueblo, en El Paraíso, una zona de conflicto armado.
En las mañanas, cuando yo me levantaba, que tendría algunos 10 años, me imagino, 8 años, estaba llena la casa de gente durmiendo en el piso. Era gente de Nicaragua que venía huyendo del conflicto armado. Eran nicaragüenses, todos. Días después, bueno, años después, yo me incorporo a la Cruz Roja y allí aprendo, hay una mujer que más o menos tenía unos 15 años cuando la conozco. Es una anciana ahora, Laura Inés Gómez Conde, una argentina, y ella me introduce en el mundo del derecho internacional humanitario, porque yo era miembro de Cruz Roja desde los 12, 13 años. A los 16 años yo ocupo mi primer puesto como oficial en la Cruz Roja, pero a los 17 más o menos me dan un programa de radio de derecho humanitario. Allí tenía que enseñar el conflicto armado, cómo debía un combatiente de comportarse en conflicto armado, aún con el enemigo cuando lo capturaba, con los prisioneros de guerra. Y en la radio, que es la Radio Guaymuras, que todavía está en el Paraíso, yo tuve ese programa y mi misión era educar en el derecho internacional humanitario. Yo vine, después la Cruz Roja me trajo acá, me trajo a varios lugares del país a estudiar más derecho humanitario. Yo creo que eso también me da un salto después a los derechos humanos, con el derecho. Entonces, cuando yo entro a la universidad, tengo la suerte de conocer a un colega que me introduce en el mundo de los derechos humanos. Es más, mi primer mundo de derechos humanos es el tema de defensa de derechos de mujeres. Por eso usted verá que incluso tengo reconocimientos nacionales por la defensa de los derechos de mujeres, pero ahí es cuando entro en este mundo de los derechos humanos vinculado al derecho humanitario. ¿Y en qué momento decides incursionar en la política? Bueno, mire, yo cuando vengo acá a Tegucigalpa, me dedico a la universidad, dedico mucho tiempo al estudio, no me desconcentro de mi estudio. Hay momentos en el que me piden que ingrese a la política universitaria. Yo fui candidato a la Asociación de Estudiantes de Derecho. Pero bueno, eran esos ejercicios de estudiante, ¿verdad? Recuerdo cuando vengo acá y me preguntan, ¿usted de izquierda o de derecha? Sí. Pues yo venía de un pueblito allá del Paraíso, yo no sabía que era la izquierda y que era la derecha, pero ya había fundado un frente estudiantil, ya había participado de varios escenarios. Entonces en ese momento yo no hice mayor caso a eso, participo en concursos de oratoria. Me acuerdo que era muy goliero, como dicen en el pueblo, porque llegando me dicen que participe en un concurso de oratoria, yo participo. Solo era mi primer semestre, quedé en tercer lugar, pero bueno, los demás estaban más viejos, ¿no? También es importante decirle que en ese momento los profesores de la universidad me tomaron como su maestro adjunto, por decirle. Una de mis primeras clases, sociología, usted sabe que esa clase es introductoria, el profesor me la daba en la mañana y yo le ayudaba a brindar la clase en la noche. Entonces los profesores confiaron mucho en mí. Incluso llegué a tener tutores, cosa extraordinaria, que en el campo de la política fue muy importante para mí. Tuve 3 tutores en la universidad que me adoptaron como su hijo, ¿verdad? El doctor, primero tuve uno anterior en el derecho humanitario en el Paraíso, que incluso vino a la presentación del libro. Y en la universidad tuve 2, un antropólogo, Manuel Chávez Borjas, que murió infortunadamente, y también Valentín Aguilar, que era muy reconocido, Balagui, en el mundo de los deportes también, y él me introdujo en el mundo también del conocimiento político. Él le gustaba mucho la política. Pues en ese tiempo me piden que escriba algunos documentos y los escribo, y escribo uno sobre el tema de la participación política de la juventud. Y ahí reflexiono. ¿Cómo es que yo pido que la gente joven participe en política, pero yo no lo estoy haciendo? Entonces empiezo a pensar ideológicamente por dónde estoy y me defino socialdemócrata hasta hoy. Así es que en aquel momento empecé con una bandera que es el puño y la rosa y empezamos un movimiento político en el cual estábamos queriendo fundar el Partido Socialdemócrata. Después viene la unificación de varios grupos de izquierda en el país, incluyendo en los 90 la gente que vino de fuera, y se funda el Partido Renovación Patriótica. Yo llegué a ser secretario del Partido Renovación Patriótica, yo creo que tenía 20 años más o menos, 20 años, 21, y después este partido le da nacimiento a Unificación Democrática. Bueno, después de esta pequeña pausa comercial vamos a conocer la otra parte de don Wilfredo Méndez, que aspira a la alcaldía. ¿Por qué quiere ser alcalde don Wilfredo Méndez? Por el movimiento Avancemos que me preside don Harry Dixon. Al volver de la pausa, no nos cambie, ya regresamos.